Y corroboro y doy testimonio que Dios no está trabajando solamente en tu corazón, sino que está trabajando también en el mío. Cada presentación de la palabra de Dios hace que uno reflexione. Por otro lado, en esta semana ustedes saben los acontecimientos que están sucediendo, cosas que están sacudiendo literalmente a nuestros hermanos en México, nuestros hermanos en Puerto Rico, y sabemos que esto va a ser el comienzo de algo que nos exige de alguna manera saber por qué estamos, saber dónde estamos parados personalmente, no solamente como grupo, sino cada uno debe saber personalmente dónde está parado. Y de alguna manera creo que esto nos llama la atención para que aceleremos o podamos ya entregarnos realmente a Cristo. Quiero también pedir disculpas porque a veces cuando salgo de aquí he tenido algunas entrevistas y a veces en el camino alguien se cruza conmigo y me dice: pastor, me gustaría hablar con usted. Yo lo derivo al pastor Álvaro. A veces me encantaría pararme en cada camino y charlar con cada uno, pero tengo limitaciones. Y las limitaciones son a veces, primero que a veces tengo también que ir a mi pieza a conectarme con mi esposa y con mis hijos, que los extraño demasiado ya. Y segundo también es el cansancio, que si dedico mucho tiempo, o sea, todo el tiempo a hablar con personas y a, de alguna manera, empaparme de los procesos que cada persona está viviendo, mi mente queda muy agotada y después cuando predico se afecta a la predicación. Y por eso cuando a alguien, por ejemplo, hoy me paró un joven en el camino y le digo: en este momento no puedo, realmente no podía ya, había estado toda la mañana en entrevistas y tenía la cabeza ya que no podía prácticamente concentrarme porque anoche me acosté muy tarde también porque tuve que ir a un grupo pequeño que está del otro lado de la ciudad, de gente no adventista que quería escuchar de la palabra de Dios. Entonces se hace el proceso un poco doloroso rechazar a alguien o decirle no puedo. Pero sí lo que he corroborado a través de las entrevistas, muchos chicos y chicas vinieron a contarme su experiencia o a pedirme consejo, pero yo simplemente los escuchaba porque ellos ya sabían qué era lo que Dios les había dicho que tenían que hacer. Y eso es lo lindo de Dios. Dios es real, como dijimos. Si nosotros probamos a Dios y como Él es todopoderoso y le damos permiso, Él se empieza a manifestar y nos comienza a hablar. Comienza a hablar a nuestra conciencia. Y yo sé que en esta semana Dios te está hablando, me está hablando a mí, y Dios te está diciendo muchas cosas. Lo único que mi consejo es: no te resistas a lo que Dios te está diciendo. Y no necesitas mi confirmación para saber que Dios te está hablando. Esa es la voz de Dios, que se hace clara cuando nosotros lo buscamos. Y por eso me alegra, porque Dios está venciendo en muchos corazones. Y ojalá que también hoy venza en el tuyo. No sé cuál es tu situación, pero Dios tiene un plan y te ha elegido. Solamente no tienes que resistirte. Vamos a orar. Querido Jesús, gracias porque otra vez podemos estar aquí reunidos. Gracias porque tú cumpliste tu promesa. Y cuando comenzamos esta semana quizás no te escuchábamos, hace mucho tiempo quizás no experimentábamos tu poder en nuestra vida. Y ahora que te empezamos a dar permiso, tú ya has comenzado a obrar, porque estás ansioso de estar con nosotros. Estás ansioso de que seamos amigos contigo. Y Señor, hoy nuevamente queremos darte permiso para que nos hables. Capacítame a mí, Señor, a pesar del cansancio, para tener una mente clara y poder transmitir los conceptos que tú quieras que transmita. Y calla mi boca si es que hay algo que no quieres que hable. Pero que sea tu Santo Espíritu, Señor, el que transmita el mensaje.
Manifiéstate en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 al 25. Dice lo siguiente: gracias al gran amor del Señor, no somos consumidos, porque su compasión nunca falta. Se renueva cada mañana, grande es su fidelidad. Me digo, mi parte es el Señor, por tanto en Él esperaré. Bueno es el Señor con los que esperan en Él, con quien lo busca. Y me gusta el versículo 24, dice, me digo, mi parte es el Señor. En otras versiones dice, mi porción es Jehová. Por tanto, en Él esperaré. ¿Sabes qué? Dios cuando comienza a trabajar, nunca trabaja, Él hace un milagro instantáneo, pero no termina su obra instantáneamente. Él comienza una obra que si le damos permiso, esa obra nunca acaba. Es más, va a durar por la eternidad. Si hoy nosotros le damos lugar a Jesús en nuestra vida y le damos permiso para que obre en nuestro corazón, Él no va a obrar solamente hasta la segunda venida de Cristo, sino que va a seguir obrando por la eternidad en nosotros. Porque el objetivo de Dios no es que llegues a una meta, sino que el objetivo de Dios es que crezcas con Jesús y que no te separes de Jesús. Y si tú no te separas de Jesús, vas a empezar a crecer. Pero así como Dios cuando creó este mundo, primero hizo la luz, puso en el primer día, en el segundo día puso el aire, en el tercer día puso las plantas, en el cuarto las luminarias. Y así fue poniendo por medio de un proceso todo hasta que el mundo fue perfecto. Cuando tú te entregas a Dios, Él no hace toda la obra en un día. Tú tienes que permanecer en Jesús y en la medida que vas permaneciendo en Jesús, Jesús va poniendo cada día algo nuevo en tu vida. Y por eso tu vida cristiana con Jesús no tiene que estar centrada en ver qué es lo que está haciendo Jesús en tu vida, sino en no separarte de Jesús. Y si no te separas de Jesús, Jesús se va a encargar de hacer todo lo demás. El problema es que muchas veces comenzamos a caminar con Jesús y nos damos cuenta que Él pone algo, pero nosotros ya quisiéramos que Él ponga todo y nos desesperamos. Y por eso la Biblia dice, espera en Jehová. Mi porción es Jehová, por tanto en Él esperaré. Es esperar en Dios. Salmo 37. Versículo 4. Dice así: deleítate en el Señor y Él te dará los deseos de tu corazón. Ahora te hago una pregunta: ¿en quién te tienes que deleitar? En el Señor. El gran problema es que nosotros muchas veces vamos a Dios pidiéndole que Él nos dé algo, pero no nos deleitamos en el Señor, sino que nos deleitamos en aquello que Él nos va a dar. Y cuando Él se tarda en lo que Él nos quiere dar, porque Él nos quiere dar todo, pero cuando Él se tarda, entonces nos desesperamos y decimos, ¿qué es lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Es que Dios quiere bendecirte, pero Él no quiere que centres tu vista en la bendición que Él te va a dar. Y por eso Él muchas veces se tarda, porque la espera hace que nos centremos en Él. Porque si tú tienes a Dios, tienes a todo. Cuando tu porción sea Jehová, no te va a importar si Él te contesta, si Él no te contesta. Tu porción va a ser Él, y si lo tienes a Él, con Él tienes todo. Si tú tienes sed, ¿qué prefieres tener? ¿La fuente del agua o un vaso del agua? La fuente. Pero nosotros muchas veces queremos solamente el vaso. Y por eso Dios quiere que nos quedemos con la fuente, quiere que nos quedemos con Él, que nos centremos en Él, que esperemos en Él. Dios siempre trabaja por medio de procesos y eso permite que crezcamos. Justamente la característica de los niños es que no saben esperar. Ellos quieren todo en el mismo momento que lo piden.
Y los que somos padres sabemos que si queremos que nuestros hijos maduren, a medida que les vamos enseñando a esperar, cuando ellos saben que una cosa no se puede comprar y dicen, está bien, papá. Pero cuando ellos todavía son inmaduros, piden una cosa y uno le dice, no puedo. Y empiezan a llorar, a patalear, que sí, que no, que esto, que lo... Todavía unos, pobrecitos, todavía son chiquitos. Pero en la medida que aprenden a esperar, entonces van madurando. Pero ¿sabes qué? Esta sociedad vive para lo rápido. Y entonces como vivimos para lo rápido, nosotros quizás crecemos, quizás somos grandes, quizás somos maduros de edad, pero no maduros mentalmente y no hemos aprendido a esperar. Y muchas veces vivimos desesperados. Y venimos a la iglesia esperando que Dios nos dé la bendición. Y entonces decimos, ¿pero qué pasa? Que Dios no me da la bendición. Es que tú tienes la bendición, la tienes en Dios. Déjale el tiempo a Dios. Tú espera en Él. No esperes lo que viene de Él, sino que espera en Él. Y cuando esperes en Él, tarde o temprano vas a tener la bendición. Pero si tú tienes una bendición sin Dios, esa bendición se transforma en una maldición. Hay una situación también interesante cuando empezamos a caminar con Dios. La Biblia dice que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos son más altos que nuestros caminos. Por lo tanto, si sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, nosotros no vamos a entender las cosas que Dios hace. Y eso es una de las grandes piedras de tropiezo de algunos cristianos. ¿Por qué? Porque se entregan a Cristo y comienzan a suceder cosas en su vida que no entienden. O quizás sucedieron cosas en la vida que no entienden. Pero en vez de centrarse en Dios, se empiezan a centrar en aquello que no entienden. Pero la Biblia dice claramente que cuando tú estés con Dios, como sus pensamientos son más altos que tus pensamientos, tú no vas a entender. La señal de que Dios está guiando tu vida es que va a haber muchas cosas que no entiendas. Porque si entendieras todo, quiere decir que tú te estás guiando a ti mismo. Hasta Jesús no entendía ciertas cosas. ¿A ustedes les parece que a Jesús no le hubiera gustado salvar a Juan el Bautista de la cárcel? Y Jesús estaba esperando la orden de Dios, pero Dios no le dio ninguna orden. Y más, Dios le dijo, no vayas. Déjalo allí. Y yo interpreto que a Jesús, cuando murió Juan el Bautista, le dio mucho dolor. Es más, la Biblia dice que Jesús se fue solo. Cuando le dieron la noticia de Juan el Bautista, él se fue solo y se fue posiblemente a llorar. Porque posiblemente él algunas cosas tampoco entendía, pero él había aprendido a esperar en Dios. Esa es la fe. La fe se centra en Dios, no se centra en las cosas. Y cuando la fe se sienta en un Dios todopoderoso, entonces la fe se transforma en un elemento todopoderoso. Justamente el fracaso, la victoria de los grandes personajes bíblicos se dio en esta situación, en aprender a esperar. Cuando aprendieron a esperar, triunfaron. Cuando se desesperaron, fracasaron. Y lo vemos en la historia de Abraham. Dios le había prometido que iba a tener un hijo. Y le puso un nombre, le dijo, tú eres padre de multitudes. Imagínense a Abraham, cuando le preguntaban, ¿cómo te llamas? Él decía, padre de multitudes. ¿Y cuántos hijos tienes? Ninguno. Era una prueba para Abraham, era una prueba de fe constante, pero Dios le había prometido que iba a tener un hijo. Pero en determinado momento, Abraham, en vez de centrarse en Dios, la esposa de Abraham, Sara, en vez de centrarse en Dios, comenzaron a mirar las circunstancias. Y cuando comenzaron a mirar las circunstancias, se desesperaron. Y ustedes conocen la historia, hicieron un plan. Sara le concedió la sierva a Abraham. Y como resultado de eso vino, ¿quién? Ismael. Pero Ismael no era el hijo de la promesa. Y entonces Abraham tuvo que aprender algo que dijimos esta mañana. Él tuvo que aprender, y es algo que nosotros tenemos que aprender, que la distancia más larga entre dos puntos, muchas veces, ¿cuál es? El atajo. La distancia más larga entre dos puntos, muchas veces, es el atajo.
Y por eso cuando tú vives desesperado, cuando no quieres esperar en Dios, cuando quieres hacer la vida a tu manera, cuando tú sabes que las cosas que estás haciendo no te convienen, pero tú dices no, pero si no, no va a pasar nada. Entonces tú estás queriendo tomar un atajo, pero cuando tomas el atajo, lo único que estás haciendo es alargar el camino. Y si tienes la suficiente edad como para haber vivido ciertos fracasos, tú sabes que lo que estoy diciendo es verdad. Siempre que tomamos el atajo, hicimos el camino más largo. Lo mismo le pasó a Jacob. Dios le había prometido la primogenitura y Jacob esperó, empezó a esperar, pero en vez de centrarse en Dios, en vez de decir mi porción es el Señor, él se centró en lo que Dios le había prometido. Y entonces pasaba el tiempo y la primogenitura no se le daba. La madre de él también se desesperó Jacob, y eso le costó no ver más a sus parientes. Ustedes también conocen la historia de Jacob, la historia de Moisés. Dios le había dicho a Moisés que iba a ser el libertador de Israel. Y Moisés se estaba preparando pensando que él, como era el general de Egipto, con las armas Dios iba a liberar a Israel. Pero Dios parecía que no hacía nada. Y Moisés, en vez de seguir centrado en Dios, decidió mirar las circunstancias, y cuando miró las circunstancias se desesperó y perdió la fe y tomó el atajo y tuvo que irse 40 años al desierto. No vivas una vida desesperada. Espera en Dios. Espera en Dios. Hay una historia que se destaca en la Biblia de alguien que aprendió a esperar, y es la historia de José. Dios le había dicho a José que él iba a llegar a ser alguien grande. No le dijo quién, ni cómo, ni dónde. Y José desde niño comenzó a poner a Dios en primer lugar. Tenía que desarrollar muchas cosas. Y Dios lo hizo pasar por un montón de circunstancias por el hecho de que José era un niño malcriado. Era un niño que amaba a Dios, pero estaba malcriado por su padre. Entonces Dios tenía un plan con José, y para pasarlo, para que se pueda cumplir el gran plan que Dios tenía que pulir a José, porque Dios, para una gran obra, necesita un gran carácter. La obra de Dios no se la cumple con talentos, se la cumple con carácter. Y a Dios le interesa que desarrollemos carácter, y el carácter se desarrolla por medio de un proceso, lentamente, paso a paso, día a día. Y José decidió esperar en Dios. Y ustedes conocen la historia de José. Parecía que todo iba bien, y cuando parecía que iba bien, iba peor. De repente iba peor. José no entendía nada. Pero él decidía, cada vez que había una cosa que no entendía, decidía, en vez de mirar las circunstancias, decidía poner la vista ¿en quién? En Dios. Y él esperaba. Llegó a Egipto. Primero, ustedes saben, los hermanos lo venden. Llega a Egipto, y entonces Egipto cae en un pozo, podríamos decir así. Porque la vida de Jesús, los hermanos lo tiraron a un pozo. Toda la vida de José estuvo cayendo a pozos. Y llega a Egipto, y entonces lo contratan de esclavo. Pero entonces comienza a crecer como esclavo, comienza Dios a bendecirlo, y llega a ser el mayordomo, un esclavo mayordomo del general más importante de Faraón. Y cuando está en el clímax, cuando él pensaba que había llegado al lugar más alto que podía llegar, cuando él ya estaba realmente muy agradecido a Dios, de repente, ¡pum! Por ser fiel a Dios, ¿a dónde va? A la cárcel. Y en vez de José mirar las circunstancias y ponerse a llorar y decir, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Si yo fui fiel a Dios, dijo, no, mi porción es el Señor. Por tanto, en Él esperaré. Y ahí comenzó a crecer en la cárcel, y entonces le revela 2 sueños a 2 funcionarios del rey. Ustedes conocen la historia. Y se cumplieron los sueños, y a uno lo liberaron y a otro lo mataron, pero al que liberaron iba del lado de Faraón, y él le pidió que hable de Faraón, pero cuando este hombre que José que lo ayudó, fue a la presencia de Faraón, ¿qué pasó con José? Se olvidó. Y José podría haber dicho, ves, no tiene sentido, todo lo que hago no tiene sentido. Pero ¿qué había decidido José? Esperar en Dios. Y de repente entonces sale de la cárcel y lo ponen de gobernador. Y él pensaba que había llegado a lo mayor, pero todavía Dios tenía más cosas para José. ¿Y qué era lo que tenía Dios para José?
era reencontrarse con sus hermanos y con su familia y con sus padres, que eran quienes le habían provocado la herida más grande de su vida. No voy a reflexionar sobre eso porque no tenemos tiempo. Pero Moisés aprendió a esperar en Dios, y la historia de José es la más maravillosa después de Jesús que está en la Biblia. No hay nadie que no se apasione leyendo esa historia. Porque las historias de aquellos que esperan en Dios pueden estar llenas de acontecimientos malos, pero terminan siendo historias hermosas. Y esa es la capacidad que tiene Dios. De una historia con miles de acontecimientos malos puede hacer una historia hermosa como la de José. Pero hay personas que quizás no tuvieron o tuvieron ventajas como que José no las tuvo, ventajas grandísimas, pero no aprendieron a esperar en Jehová o a esperar en el Señor. Se desesperan y entonces quieren hacer sus propios caminos y terminan viviendo historias que son pesadillas. Y por eso no te desesperes si no tienes dinero, no te desesperes si no tienes novio, si no tienes novia, no te desesperes si no sabes cómo vas a terminar tu carrera, no te desesperes. Está Dios. Y si tienes a Dios, tienes todo. Y cuando no entiendas, ¿qué tienes que hacer? Esperar. ¿Sabes qué? Esta lección la aprendí. Bueno, no sé si la aprendí, o sea, Dios está trabajando conmigo todavía. Pero sí me la enseñó de una manera Dios de la más particular, podríamos decir así. ¿Se acuerdan? Yo les dije que fui a vivir a la casa de Peto. Bueno, en la casa de Peto aprendí mucho con Peto. Pero después aprendí algo también que para mí fue una sorpresa. Cuando llego a la casa de Peto, me presentan a la familia y resulta que en esa casa había un perro que se llamaba Bobby. Y yo, como había crecido en Argentina, para mí siempre los perros estaban en el patio, nunca en la casa. Pero resulta que en Estados Unidos, ustedes, me imagino, quizás también aquí pasa eso, pero en Estados Unidos los perros viven adentro de la casa y los tratan mejor que alguien de la familia todavía. Y yo no lo podía entender eso, porque para mí siempre el perro estaba en el patio. Y como mi papá era pastor, nunca habíamos tenido perro, porque la única vez que tuvimos perro se armó un lío tremendo en la casa, porque cada vez que había que viajar no sabíamos con quién dejar al perro, así que tuvimos que regalarlo. Entonces yo no tenía una inclinación canina, podríamos decir así. Y entonces, bueno, cuando ellos me presentaron al perro, o sea, ellos querían que yo celebre, o sea, el conocimiento de Bobby, y yo lo saludé, pero lo saludé así nomás, porque no tenía mucha relación con el perro. No estaba acostumbrado a tratar con un perro. Y es más, me parecía exagerado lo que ellos hacían con el perro. Por ejemplo, un día estábamos yendo de viaje y estaba también el perro en el viaje, entonces teníamos un hambre bárbaro. Y ustedes saben, en Argentina no hay una cultura, cuando uno no es muy rico, no va mucho a los restaurantes. Pero cuando va uno a Estados Unidos, por más que sea rico o pobre, todo el mundo come afuera. Entonces, cuando fui por primera vez a Estados Unidos, me encantaba que me lleven a comer afuera. Y entonces un día veníamos con un hambre de un viaje, que habíamos hecho un viaje de 3 horas, y dice, la dueña de casa dice, ¿por qué no paramos en un restaurante para comer? Y entonces dijeron, no, pero ¿qué hacemos con Bobby? Y yo lo miro a Bobby, que iba al lado mío, y digo, pero por un perro no vamos a comer en el restaurante. Y realmente no había onda con el perro, no había onda. Y ustedes saben que los perros se dan cuenta cuando no hay onda con ellos. Entonces un día viene la esposa del pastor y me dice, ay Joel, no te ibas a imaginar, qué vergüenza que tengo. Y entonces vamos a mi pieza y arriba de mi cama estaban las necesidades de Bobby. Y dice, no sé por qué lo hace, es la primera vez que lo hace. Y yo ahora sí sé por qué lo hacía. No había onda. O sea, yo era muy hipócrita con él porque no lo podía tratar mal, pero sí, por ahí le hubiera dado una patada o algo por el estilo, pero no lo podía tratar mal porque era de la casa. Uno va creciendo. Bueno, la cuestión que yo estaba de instructor bíblico y gracias a Dios me fue muy bien, me empezó a ir muy bien en la iglesia. Era mi primera experiencia, mi segunda experiencia, era el segundo año de experiencia ministerial y fue una relación muy linda con el pastor y eso, pero un día llega el pastor y me dice, Joel, mira, nos vamos de vacaciones a California.
perfecto. Y me dice, y te vamos a dejar la iglesia a tu cargo. Yo puse así como diciendo, mi primera oportunidad de estar frente solo a una iglesia. Wow, voy a hacer lo mejor posible. Quédese tranquilo, dije, pastor, que acá estamos. Acá estamos para apoyar. Pero ¿sabes, Joel? Como el viaje es muy largo, me dice, y vamos a ir en carro y tenemos que cruzar casi todo, te vamos a dejar a Bobby. Y yo hice una sonrisa de plástico así como diciendo, ¿cómo van a dejar a Bobby? Pero dije, está bien, déjenme a Bobby. Y para adentro digo, ¿qué voy a hacer con este perro? Yo solo, se iban un mes con el perro solo. Y se iba Peto también, porque Peto era el que estaba con el perro y eso. Entonces, Peto era el que se encargaba del perro. Ahora yo tenía que encargarme del perro. Y entonces, bueno, llegó el día que se iba el pastor y la esposa y Peto se iban a California y me dicen, Joel, bueno, te vamos a dejar una listita, esto es lo que vas a hacer con Bobby. Y ellos tenían toda una rutina. Entonces me decían, esta es la comida, a esta hora lo tenés que sacar a dar una vuelta a la mañana, una vuelta a la manzana, una vuelta a la tarde. Yo digo, está bien, bueno, trataba. Entonces, bueno, el día que ellos se iban, yo me fui a dar estudios bíblicos y entonces cuando yo volvía, ellos ya se habían ido. Y entonces yo con Peto me había hecho muy amigo, o sea, con la familia muy querida. Y entonces cuando voy llegando para la casa, digo, qué feo. Llego y estoy solo en la casa, qué feo. Ya los estaba extrañando. Y en eso que estoy abriendo la puerta, cuando abro la puerta así, veo que Bobby está así, me está mirando. Y yo abro la puerta y lo veo a Bobby mirándome así. Parecía como que Bobby decía, bueno, no nos queda otra, una sonrisa. Y entonces yo digo, bueno, la verdad que no es tan feo esto de tener un perro. Si no estaría Bobby, me sentiría totalmente solo. Y ahí Bobby estaba como sonriendo. Bueno, y empecé a hacer toda la rutina que ellos me habían dado. ¿Y saben qué? La verdad que fue espectacular. Yo me levantaba a la mañana, me pegaba una ducha y después de pegarme la ducha, agarraba y decía, bueno, 15 minutos, no, 10, no eran 15, era 10 minutos para jugar con Bobby. Entonces salía de la ducha, me vestía y entonces yo iba al pasillo de la casa, me agazapaba así y lo miraba a Bobby. Y cuando me agazapaba así, Bobby también venía y se agazapaba y me movía la cola, así. Y me miraba como diciendo, yo sé lo que eso significa jugar. Entonces comenzábamos a jugar y a darnos vuelta y todo eso. Entonces después de eso, yo iba y servía el desayuno y cuando él veía que yo servía el desayuno, él comenzaba a hacer la cola así y me miraba. Y yo entendía que Bobby me estaba diciendo, o sea, los 3 días entendí, no enseguida, porque no, pero entendía el idioma del perro, los 3 días. Yo entendía que cuando él movía la cola y yo me estaba sirviendo el desayuno, él me estaba diciendo, ¿qué me estaba diciendo? Yo también. Y entonces yo le ponía la comida para perro y él también comía mientras yo comía. Lo que yo no sabía era cuando puse un queso en el pan y Bobby estaba así comiendo, empezó a oler el queso y empezó a mover la cola y me movía así. Y yo digo, ¿qué quiere? Entonces hablé por teléfono y cuando me dijeron, no sé cómo fue que me dijeron, me dicen, sí, a Bobby le encanta el queso. Entonces le di un poquito de queso y Bobby se fue moviendo la cola a comerse el queso. Entonces todos los días cuando me ponía la feta de queso, él dejaba de comer y venía y me movía la cola. Y yo entendía que él me decía, dame queso, dame queso. Entonces yo agarraba la cadena y cuando agarraba la cadena, ¿qué hacía Bobby? Movía la cola y yo entendía que me decía, dale, que estuve toda la noche acá y tengo muchas ganas. Así que dale, abrí la puerta. Y entonces yo le ponía la cadena, él dábamos la vuelta a la manzana, hacía lo que tenía que hacer. Y desarrollamos una relación espectacular con Bobby. El gran problema con Bobby venía después de que dábamos la vuelta a la manzana. ¿Por qué? Porque después que dábamos la vuelta a la manzana, yo hacía mi culto personal. Entonces yo iba a mi escritorio, abría la Biblia y me ponía a leer la Biblia. Y ya Bobby no venía y se acercaba a mí y movía la cola. ¿Por qué? Y a mí me daba ganas de decirle, Bobby, espera un poquito, porque ahora tengo que hablar con Dios, o sea, voy a estudiar la palabra de Dios. Si yo le explicaba eso a Bobby, ¿iba a entender? ¿Por qué? Porque era perro. Entonces él ya no movía la cola cuando yo leía la Biblia y se sentaba al lado mío y ¿qué hacía? ¿Qué hacía? Esperaba.
Y entonces después que terminaba de leer la Biblia, yo iba al lado de la cama y me arrodillaba. Y venía Bobby, y yo no le podía explicar a Bobby, ahora voy a hablar con Dios. Dios me habló a través de la Biblia, ahora yo voy a hablar con Dios. Si yo le explicaba eso a Bobby, ¿lo iba a entender? ¿Por qué? Porque era perro y yo soy ser humano. Entonces yo oraba, y cuando yo oraba, ¿qué hacía Bobby? Esperaba. El gran problema para Bobby venía cuando yo, después de toda esa rutina, agarraba mi portafolio. Y cuando yo agarraba mi portafolio, Bobby entendía lo que eso significaba, que yo me iba. Entonces, en el momento que agarraba mi portafolio, Bobby se daba vuelta y se iba con la cola entre las patas. Había un pasillo y se iba al living. Y en el living se sentaba en un silloncito que había, mirando por la ventana, esperando verme cuando yo me iba. Y a mí se me partía el corazón. Yo tenía ganas de decirle, Bobby, mira, hay mucha gente que me necesito ir a predicar de Dios. Ahora les hago una pregunta, si le explicaba eso a Bobby, ¿lo iba a entender? ¿Por qué? Porque era perro. Y yo soy ser humano. Entonces él se iba al silloncito y aunque no entendía, ¿qué hacía? Esperaba. Bobby continuamente esperaba lo que podía entender. Pero cuando no entendía algo, simplemente esperaba más. Entonces yo me iba unas 4 o 5 horas y entonces volvía con el auto y cuando volvía por el auto, él sentía el ruido del auto y entonces estaba en el silloncito que estaba en la ventana y yo lo veía, que empezaba a mover la cola así cuando me veía, porque él sabía que ahora cuando entraba íbamos a hacer un montón de cosas que él sí entendía y que yo también, o sea, las dos entendíamos y esas cosas él las disfrutaba, pero cuando él no entendía algo, ¿qué hacía? Esperaba. El gran problema de nosotros es que cuando no entendemos algo nos desesperamos. ¿Qué hubiera pasado con Bobby si cuando yo estaba haciendo la oración me empezaba a morder y me decía, explícame? Y yo le explicaba y si él no entendía me mordía más porque decía, no, entonces me enojo. Pero ¿sabes por qué esperaba Bobby? No lo razonaba él, pero él no tenía ningún problema en ser perro. Él aceptaba que yo era hombre y él era perro. Y él simplemente esperaba las actividades que podíamos compartir juntos y él podía entender. Mientras no entendía, esperaba aquello que podía entender. Para mí Bobby me enseñó una de las lecciones más importantes de mi vida. Porque yo muchas veces cuando no entiendo algo me desespero y me enojo con Dios. Y me enojo con Dios porque yo quiero ser Dios. Porque yo le quiero decir a Dios cómo hacer las cosas. Porque yo le tengo que decir a Dios por cómo tendría que haber hecho las cosas en mi pasado. Esas cosas que no entiendo, esas cosas que me sucedieron. Pero no seas necio ni necia. Tú eres hombre. Dios es Dios. Y si Dios se tomara tiempo para explicarte aquello que tú no entiendes, así todo, si Dios te explicaría, tú no entenderías. Porque tú eres hombre y Él es Dios. ¿Sabes cuándo vas a entender? Vas a entender cuando termine esta historia y Cristo venga. Y ahí vas a entender todo. Y ahí todas las actividades que hagamos con Dios las vamos a entender. Pero mientras estemos en este mundo de pecado habrá muchas situaciones que no entenderemos. Pero quiero decirte algo, habrá muchísimas situaciones que sí entenderemos. Y habrá algo que entenderemos por sobre todas las cosas. Que Dios nos amó y nos ama y que Él mandó a su Hijo para morir en una cruz. Para que nosotros tengamos perdón y para que tengamos acceso a la eternidad. ¿Por qué no vivir con aquello que entendemos en vez de estar siempre quejándonos por lo que no entendemos? ¿Por qué no salir del pasado en que nos empantanamos y que vivimos allí quejándonos porque nos divorciamos, porque nos fueron infieles, porque no tuve los padres que merecía, porque no me hicieron lo que yo quería? Dejemos eso atrás, simplemente espera en Jehová. Y Dios, con todo eso malo que te sucedió, está haciendo una gran historia si solamente aprendes a esperar en Jehová. Tuve un amigo que me enseñó una gran lección también. Estaba estudiando teología, el segundo año de teología.
Y había un muchacho que estaba en 4º año de teología, que era uno de los líderes de la iglesia. ¿Vieron esos chicos en el seminario que están activos en todo, que ayudan en los sermones, que están en los coros, que van y hacen obra misionera? Bueno, esas personas que están metidas en todo. Bueno, este era Arturo. Todos admirábamos a Arturo. Y de alguna manera él reflejaba lo que un estudiante de teología de 4º año, que era el último año, en esa época se estudiaba 4 años, un estudiante de teología, lo que significaba un estudiante de teología. Todos nos identificábamos con ese modelo. Él estaba de novio, a punto de casarse, había estudiado ingeniería y mientras estudiaba ingeniería, en medio de la carrera, sintió el llamado de Dios y se fue a estudiar teología. Y era el símbolo del éxito. Pero un día llegó la crisis en la vida de Arturo. Él estaba en un campamento de guías mayores. Y cuando estaba en el campamento de guías mayores, estaban un sábado de tarde un poco aburridos. Entonces 2 muchachos comenzaron a decir, vamos a tirar al agua a las chicas. Y había un arroyo. Entonces comenzaron al agua con María. Y fueron y agarraron a María y la tiraron al agua. Después dijeron, al agua con Marta. Y agarraron a Marta y la tiraron al agua. Pero después empezaron a divertirse y no era solamente al agua con las chicas, estos muchachos que están, sino vamos al agua con todos. Y empezaron con Jorge, con Pepe, con esto, y dijeron al agua con Arturo. Y cuando dijeron al agua con Arturo, Arturo dijo, a mí no me tiran, yo me tiro solo. Y entonces se fue corriendo y se tiró con tal mala suerte que cayó arriba de una roca. Cuando lo vieron desde arriba, porque era una especie de barranca un poquito alta, vieron que Arturo sacó la cabeza y decía, no siento los pies, y se volvía a hundir. Se tiraron, lo sacaron, y él se había quebrado la columna. Y Arturo quedó cuadripléjico. Yo no lo conocía, Arturo. O sea, lo tenía de referencia, sí lo conocía en el sentido de referencia, pero no era amigo de él. Pero como lo queríamos tanto, el decano de teología organizó turnos para ir a cuidarlo, a Arturo, porque él estaba luchando entre la vida y la muerte. Y entonces necesitaba a alguien continuamente porque le habían hecho una traqueotomía y muchas veces con la flema se asfixiaba. Entonces tenía que haber alguien que llame a la enfermera para que limpie le limpie la tráquea cada vez que él se asfixiaba. A mí me tocaba los jueves de 2 de la mañana a 4 de la mañana cuidarlo. Para mí fue tremendo ver ese muchacho que era símbolo del éxito, estar sentado al lado de su cama, viendo cómo él luchaba contra la vida y la muerte. Todos le daban a Arturo, los médicos no daban demasiada esperanza, pensaban que en unos 3 meses posiblemente iba a morir. Sin embargo, Arturo de a poquito se fue recuperando. Y después a mí me cambiaron el turno para cuidarlo de día. Y cuando me cambiaron el turno para cuidarlo de día, para mí fue muy patético ver a la comprometida, que ellos tenían planes de casarse, que venía a visitarlo. Y Arturo no se murió. Eso, si mal no recuerdo, debe haber pasado por septiembre. Las clases terminaban en diciembre. Y antes de que terminaran las clases, Arturo la llamó a Susana, que era la novia, la comprometida, y le dijo, Susana, vos no te pusiste de novia con un cuadripléjico. Y como vos no te pusiste de novia con un cuadripléjico y yo te amo, quiero decirte que esta relación aquí se acaba. No porque te rechace, sino porque no es justo que a ti te toque esto. Y él terminó la relación con Susana. No pudo seguir estudiando, Arturo. Yo seguí estudiando, terminé teología. Y cuando terminé teología, fui a Estados Unidos, 2 años a Estados Unidos, que ahí fue la experiencia de Peto y de Bobby. Cuando estaba en Estados Unidos, volví a un congreso en Argentina y allí, en Argentina, me ofrecieron ser pastor de jóvenes de la Iglesia Central de Buenos Aires, de la Iglesia de Palermo. Y me dice el pastor de la iglesia, me dice, Joel, ¿sabes qué? Hay un grupo de unos 25 jóvenes que se reúne todos los viernes de noche. Hay un muchacho que es el líder, que tiene un poco de problemas, pero me gustaría que apoyes eso. Todos los viernes de noche, se llama Koinonía. Muy bien, dije, mi primera actividad
de pastor de jóvenes fue ir a la coinonía. Y fui a la coinonía. Y cuando fui a la coinonía llego y había un grupo de unos 25 o 30 jóvenes rodeando a un muchacho que estaba sentado en una silla de ruedas. Para mi sorpresa, ¿quién era el muchacho? Era Arturo. Era Arturo, que cuadripléjico, había terminado teología y había terminado ingeniería. Y él, a pesar que estaba toda la semana en una cama, tenía un amigo que lo cuidaba. Ese amigo, cuando llegaba el viernes, la iglesia le pagaba un taxi, ese amigo lo alzaba, lo ponía en el taxi, y en la iglesia había una silla de ruedas para él. Cuando llegaban con el taxi, lo ponían en la silla de ruedas, y él iba y daba y dirigía esa coinonía de jóvenes. Para mí fue una sorpresa. Y entonces me acerqué a él, lo saludé y me contó todo lo que había pasado. Habrían pasado unos 6 años de la época de la tragedia. Y yo no lo podía creer. Y nos unimos con Arturo y empezamos a hacer un ministerio de jóvenes. Y en esa coinonía de los viernes de noche llegaban a veces hasta 150 jóvenes. Y Arturo, con la crisis que había pasado, con la experiencia que tenía, él podía aconsejar, sin duda que podía aconsejar, porque el dolor te capacita para ser útil a los demás. Las personas que no pasan por dolor no tienen experiencia. Las personas que tienen experiencia son aquellas que pasan por el dolor. Y por eso cuando veas que estás pasando por cosas que no entiendes, por favor, pon tu vista en Dios, porque Dios está haciendo algo grande en ti, porque está desarrollando tu carácter para que pueda ser útil. Pero entonces, el fin de semana, Arturo iba el viernes, volvía en taxi, y el sábado de la mañana estaba desde las 9 de la mañana que comenzaba la escuela sabática hasta las 10 de la noche que había juegos sociales, estaba en la silla de ruedas en la iglesia. Y ustedes saben que para un cuadripléjico estar en posición vertical es un sufrimiento bastante grande, porque no tiene los músculos para que sostengan, los músculos necesarios para que sostengan los órganos. Nunca, absolutamente nunca escuché a Arturo un sábado desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche una queja. ¿Y saben qué? Arturo llegó a ser anciano de jóvenes de la iglesia. Y entonces yo iba con Arturo, iba muchas veces con Arturo a la casa de Arturo, y como había muchos jóvenes que querían hablar conmigo y yo no tenía el tiempo para atender a todos los jóvenes, yo les decía, vayan a hablar con Arturo. Y Arturo era como el pastor de jóvenes también. Entonces los jóvenes, él tenía una turnera, o tenía como una agenda, así que los chicos se anotaban y decían, de tal hora a tal hora le toca a este chico, de tal hora. Y los chicos lo querían, lo amaban, porque Arturo desde su cama transmitía la experiencia de vida que él tenía. Porque Arturo había aprendido a esperar en Jehová. Y muchas veces le gustaba mucho hablar de teología, y yo iba con él, me sentaba al lado y pasábamos 2 horas, 3 horas discutiendo de teología, y Arturo me daba su parecer, yo le daba el mío, y Arturo tenía algo que era siempre que estaba hablando. Él decía, Joel, yo sé que Dios va a hacer un milagro, y antes de que Él venga me va a levantar y vamos a predicar juntos. Continuamente lo decía, y yo sé que Dios va a hacer eso, que Dios me va a levantar y vamos a predicar juntos. Pasaron 2 años, 2 años hermosos, pero a mí me trasladaron, y me trasladaron a una iglesia que quedaba a 400 kilómetros. El día que fui a despedirme a Arturo, le dije a Arturo, él no podía abrazar, pero yo lo abracé, y él me dijo, Joel, primero él me dijo, Joel, yo te voy a prometer algo. Desde aquí hasta que Dios me levante, voy a orar todos los días por vos. Y yo le dije, Arturo, desde aquí hasta que Cristo venga, yo voy a ser tus piernas. Y yo voy a predicar la venida de Cristo lo más posible, para que Cristo venga lo antes posible y vos puedas caminar. Y él me decía, Joel, yo voy a caminar antes de que Cristo venga. Y me fui. Pero el recuerdo de Arturo quedó. Porque cuando tú estás con Dios, no importa si eres cuadripléjico, no importa si se divorciaron tus padres, no importa si se te murió tu madre cuando tenías 3 años, cuando tú estás con Dios, no hay nada que te obstaculice para vivir a pleno. Lo único que puede ser que haga que no vivas a pleno es tu falta de fe. Es tu falta de disposición en mirar a Dios y quedarte estancado o estancada mirando las circunstancias.
Y es por eso que Arturo había aprendido a esperar en el Señor. Y por más que Dios no estaba haciendo el milagro que él esperaba, él vivía a pleno testificando de quién era su porción. Para él su porción era Jehová. Y por tanto él decía, en él esperaré. La pregunta es, ¿tú estás dispuesto a esperar en Jehová? ¿Tú estás dispuesto a tener esa fuerza espiritual que no importa cuál sea la circunstancia, tú sigues siendo feliz? ¿O estás tan centrado en ti misma o en ti mismo que lo único que haces es quejarte de todas las circunstancias que están alrededor tuyo, de todo lo que te pasó en la vida, de todo lo que sucedió que no te gustó? No, los pensamientos de Dios son más altos que los tuyos y Él está trabajando para llevarte a un gran fin. Porque Dios, cuando piensa en ti, no piensa en términos de presente, piensa en términos de eternidad. Cuando llegué al otro distrito, también empecé a trabajar con los jóvenes. Fue una experiencia maravillosa. Y un día estábamos organizando un club de guías mayores y entonces no sabíamos a quién poner de director. Y cuando estábamos eligiendo, unos no querían, otros no, decían, viene una persona y me dice, Joel, ¿sabes qué? El único que puede ser director y que sería buenísimo como director de guías mayores se llama Juan. ¿Por qué no más? Y le digo, ¿y por qué él no es el director? Entonces elijámoslo. No, él que no quiere él. Y le digo, ¿por qué no quiere? No sabemos. Entonces me dicen, y aparte él es medalla de plata, y no recuerdo si era medalla de oro también, no sé si acá está esa condecoración, pero creo que él era medalla de plata y medalla de oro. Sí, medalla de oro era. Y entonces dice, y él tiene todas las condiciones, y le encanta el club, pero no quiere. Entonces un día me cruzo con Juan, nos empezamos a hacer amigos, y un día Juan me dice, Joel, ¿vamos a comer una pizza? Dale, vamos a comer una pizza. Y estábamos comiendo la pizza, y en eso sale la conversación, y le digo, Juan, ¿sabes qué? Me dijeron que vos sos medalla de oro, ¿sí o no? Me dice, sí, soy medalla de oro. ¿Estuviste en el club? Sí, soy guía mayor, medalla de oro, me encanta, dice, es mi vida el club. Y le digo, ¿sabes que tu nombre está para que te elijamos de director? No, me dice, no. Le digo, ¿pero por qué? Bueno, yo ya había entrado en confianza con Juan y me dice, Joel, te voy a contar algo que es muy personal. Cuando estábamos estudiando en la universidad, porque él había estudiado también otra carrera en la universidad, yo estaba en el club, ahí fue que gané la medalla de oro, la medalla de plata, y mi vida era el club de guías mayores. Pero un sábado de tarde estábamos en un campamento, estábamos aburridos, y un amigo y yo comenzamos, no sabíamos qué hacer, y dijimos, vamos a tirar a las chicas al agua. Y fuimos y tiramos una chica al agua, fuimos y tiramos a otra chica al agua. Y ¿sabes qué? Yo no sé si vos conocés a Arturo Irrazábal. Sí, le digo, lo conozco, no le di más detalle. Me dice, bueno, con mi amigo agarramos a Arturo y lo tiramos al agua, con tan mala suerte que él cayó arriba de una roca y quedó cuadripléjico. A mí lo que me llamó la atención es que Arturo, cuando me había contado el detalle de su historia, siempre me dio a entender que él se había tirado. Nunca me dijo, me tiraron. Él siempre me dijo, me dio a entender, yo por lo menos eso es lo que entendí, que él se había tirado. Y me dice, ¿sabes qué? Eso me traumó. Yo siento una culpa tremenda. Y ni tengo ni idea dónde está Arturo Irrazábal. ¿Vos lo conocés? Le digo, por supuesto que lo conozco y sé dónde está. Y se asustó un poco. ¿Y dónde está? Le digo, él está en Buenos Aires. Fue mi anciano de jóvenes de mi iglesia. Soy íntimo amigo de él. Juan quedó sacudido. Y le digo, ¿me permitís llamarlo Arturo? Y él con un poco le digo, me parece que tenés que enfrentar esta situación. Y me dice, ¿estará enojado? Le digo, nunca sentí que él estaba enojado. Al contrario, tuvimos un ministerio que no sé, nada de rencor, absolutamente nada. Y esa noche llego a mi casa y levanto el teléfono y lo llamo a Arturo. Y luego, Arturo, ¿sabes qué? Le conté todo el contexto y le digo, estábamos buscando director para guías mayores y acá está Juan. Y me dice, ¿está Juan ahí? ¿Sabés, Joel, que hace rato quería saber dónde estaba y no sabía dónde estaba? Decile que lo quiero ver, decile que lo quiero ver. Entonces le digo, bueno, él no sé si... Decile, Joel, decile que yo no tengo nada, absolutamente nada. Que yo entiendo que Dios dirigió todo. Y Arturo me había dicho,
algunas situaciones porque él entendía que había quedado cuadripléjico, que en el plan de Dios eso era lo que estaba asegurando su salvación. Decirle que yo no tengo nada contra él. Joel, quiero verlo, por favor, haceme la cita, tráelo y quiero verlo. Fui a hablar con Juan y Juan le dije a Juan, Arturo quiere verte. Y Juan le dio miedo, pero dice, está bien. El domingo a las 4 de la mañana salimos para Buenos Aires. Y Juan iba con su uniforme de guía mayor y con su medalla de oro en la mano. Cuando llegamos al departamento de Arturo, pude ver el reencuentro de Arturo y Juan. Y pude ver el abrazo de Juan a Arturo. Y pude ver las lágrimas de Juan y las lágrimas de Arturo. Y pude escuchar a Arturo decir, Juan, está todo bien, quédate tranquilo, todo está bien, todo lo dirigió Dios. Charlamos un rato, como 2 horas, y teníamos que despedirnos. Y entonces antes de despedirnos, Juan tomó la medalla de oro y le dijo, Arturo, esto para mí es lo más valioso que logré en mi vida. Quiero dejártelo a vos, como símbolo de mi restitución. Yo ya no puedo hacer nada, pero te lo dejo para que sepas que estoy dolido por todo lo que pasó. Arturo, con una sonrisa y con los brazos así, él tenía, como era ingeniero, se había preparado algunas cosas para poder agarrar cosas, y entonces agarró la medalla le dice, te la acepto como un préstamo, pero Dios, antes que Jesús venga, me va a levantar, y cuando me levante te la devuelvo. Y nos despedimos. Eso fue en el año 1993. Hace mucho. ¿Por qué les digo eso? Porque éramos todos jóvenes. Y Arturo siguió viviendo. Y Arturo, con el tiempo, se fue a vivir a la casa de la madre. Y en la casa de la madre, cuando él estaba en la cama durante la semana y veía Hope Channel, o sea, Esperanza TV, él dijo, ¿cómo yo puedo ver esto solo? Y él hizo una conexión, desarrolló una conexión de ingeniería que el cable de Esperanza TV, toda la manzana lo podía ver. Y a raíz de eso, empezaron a bautizarse gente. Y entonces después tuvo tanto éxito eso que él empezó a trabajar y le pidieron que diseñe una televisora que sea una repetidora de Esperanza TV. Y ahí en ese lugar donde estaba la casa, él levantaron una antena y él fue el primero en esa zona en hacer algo para que el evangelio sea predicado. Es más, allí en el Congreso estaban por votar la eutanasia y estaban por votar la eutanasia para un cuadripléjico que quería morir. Y él fue al Congreso y pidió hablar con los congresistas, o con los senadores, mejor dicho, para que no hagan una ley, porque él era cuadripléjico y todavía él pensaba que se podía vivir y no tenía por qué morir. Y para mostrar eso, él entonces contrató una persona que se tira en ala delta, y él dijo, para que ustedes vean que yo vivo a pleno, se ató a la persona y él se tiró desde una ala delta, desde la cordillera, y salió por toda la televisión y por toda Argentina dando testimonio él de que él vivía feliz gracias a Cristo. Que cuando las circunstancias, tú tienes malas circunstancias y estás con Dios, nada te puede tirar abajo. El problema no está en lo que te pasa, el problema está en dónde tienes tu vista. Y cuando tú estás deprimido, cuando tú estás deprimida, es porque has elegido mirar las circunstancias feas de tu vida, pero Dios está al lado tuyo todavía para darte esperanza, para levantarte y hacer una gran historia. No tengo tiempo para contarte todos los detalles de la vida de Arturo, pero Arturo hace 5 años murió. ¿Y sabes qué? Dios no lo hizo caminar. Pero a mí no me digan que Arturo no caminaba, porque Arturo caminaba mucho mejor que muchos que caminan con sus piernas. Porque Arturo caminaba con la cabeza y con la fe.
Y él había decidido confiar en Dios, había decidido esperar en el Señor y ahora simplemente está esperando un segundo para la resurrección, porque en la resurrección lo vamos a ver y él va a caminar por la eternidad con Jesucristo. Y cuando mire a estos años, esos años que estuvo en una cama, él va a poder no solamente decir qué feos esos años, sino que va a decir, sí, estuve en una cama los últimos 40 años de mi vida, pero viví a pleno desde una cama. Viví a pleno no porque me lo propuse, sino que viví a pleno porque estuve con Cristo. Decidió perdonar, decidió aceptar la gracia de Dios y esperar en el Señor. ¿Qué tal si le das una oportunidad a Dios? Eres demasiado débil sin Dios. Todo lo que te hacen te afecta. Todo lo que pasaste estás con rencores. Deja eso en las manos de Dios. Libérate. Y por eso desde mañana voy a empezar a hacer llamados ahora concretos. Porque no me gustaría irme de acá de Colombia sin reclutar discípulos para Jesús. Va a haber 2 clases de discípulos, o 3 clases de discípulos. Están los discípulos que han sido miembros de iglesia, pero nunca se han entregado a Cristo. Que se han bautizado, pero se bautizaron en un bautismo de conquistadores porque había que bautizarse, porque el amiguito, pero nunca se entregaron a Cristo realmente. Voy a hacer un llamado para ese tipo de gente. Si Dios te habló, no te resistas. Voy a hacer un llamado también para aquellas personas que nacieron en la iglesia y se fueron de la iglesia. Pero quizás se fueron de la iglesia porque nunca estuvieron en Cristo. Y hoy Cristo te trajo nuevamente esta semana. Yo no sé cuáles son las razones, pero tú tampoco las sabes quizás, pero tú lo que sabes es que estás aquí. Y Cristo te está diciendo, quiero que vuelvas y quiero que te rebautices. Pero no quiero que te vuelvas simplemente para entrar a una iglesia. No, quiero que vuelvas porque yo te he elegido como discípulo. Y después voy a hacer un llamado también para las personas que quizás nunca se habían encontrado con el plan de Dios en la Biblia, que hace poco que están articulando a Dios en su experiencia. Pero esas personas que en esta semana han visto realmente que Dios tiene un plan para ellos y que creen que también son elegidos. También te voy a hacer un llamado para que formes parte de este grupo de discípulos por medio del bautismo. Este grupo de discípulos que va a preparar camino para la venida de Cristo. Y por eso quiero que lo pongas en oración en esta noche. Y quiero que todos oremos por todo, para que Dios venza en esta semana. Y para que todos aprendamos que Jesús tiene un plan para nosotros. Y que ese plan es ineludible. Que su amor es inalterable. Y que no hay nada que Él no pueda transformar en una bendición. Vamos a orar. Querido Señor, gracias por Peto. Gracias por Bobby. Gracias por Arturo. ¿Y cuántos más, Señor, que han decidido esperar en ti? ¿Cuántos más que se han entregado a ti y tú has hecho maravillas con ellos? Señor, hoy nosotros no estamos cuadriplégicos físicamente, pero puede haber, Señor, aquí muchos cuadriplégicos espirituales. Hoy yo te pido, Señor, que tú hables a su corazón a estas personas y que les hagas tomar una decisión. Que cuando mañana comience a hacer las invitaciones, ellos puedan tomar una decisión racional de buscarte y decidir confesarte y vivir para ti. Que ellos entiendan que contigo todo es seguro, que contigo tienen asegurado todo y que ahora no se encontraron contigo, ahora se dieron cuenta en esta semana de que tú estás con ellos. Pero tú, Señor, has estado con ellos y los has estado siguiendo, los has estado llamando desde que nacieron, porque tu plan para cada uno de nosotros es desde la eternidad. Señor, que el sacrificio de Jesús en la cruz, en esta semana, sea pleno en los corazones nuestros y que haya victorias para la eternidad en este lugar. Gracias por contestar esta oración, porque la pedimos en el nombre de Jesús.